se nos atravesó esto y fuera de eso, aquí se está viendo la luz ahí a cada ratico. No sé si por ahí en la mitad del camino me desaparezco, toca volver a empezar, porque está yendo la luz a ratos. Y llega rapidito, porque pues aquí hay planta de emergencia, pero mientras carga otra vez, el sistema se sale y toca volver a cargar. Bueno, entonces aprovechemos lo que podamos. Vamos a continuar con el tema que nos está ocupando. Estábamos voy a empezar antes que nada, siempre se me olvida. ¿Estoy grabando? Sí. Sí. Grabar. Grabando. Voy a compartir. Y estamos hablando vamos a hacer un repasito corto de lo que vimos en la última clase, que habíamos visto con respecto a un sistema sencillo, de un intercambiador que requería el calentamiento. En ese intercambio requeríamos el calentamiento de un fluido hasta la temperatura una temperatura máxima que hemos estipulado nosotros a nuestro gusto. Decíamos, tenemos un intercambiador. De ese intercambiador, pues vamos a utilizar ese intercambiador en una manera, digamos, limitada hasta que él sea capaz de alcanzar una temperatura 2 óptima y pretendemos llegar a una temperatura máxima. Aquí tenemos el área y esto lo hacemos con un calor adicional que es igual a la masa del fluido 1 por la diferencia entre la T máxima menos la TF2. Y el intercambiador, pues entonces estará responsable solamente de un calor del intercambiador, que es solamente la parte M, C sub P1, hasta llegar a TF2 menos 20, que es la consideración que decíamos que la temperatura aquí entraba a 20. Según los costos que nosotros estimamos acá, el costo de una constante del intercambiador de $37,000 por metro cuadrado y una M de 0,8 y aquí un costo específico de la energía, me acuerdo, de $0.000012 por cada kilojoule. Entonces, encontramos para esa situación, encontrábamos el costo mínimo. Entonces, tenemos varios análisis de sensibilidad que yo llamo para ver cómo varía el punto de optimización dependiendo de si cambiamos algunos parámetros del sistema. Entonces, el primer ¿sí? Qué pena, ahí en el calor interno dice M por CP por TF2 menos ¿qué? TF2 menos 20, que es la temperatura de entrada. Ah, o sea, ok. lo que le toca al intercambiador. El intercambiador le tocará siempre desde la entrada 20 hasta donde él, digamos, donde el sistema, el análisis de optimización diga que esa es la mejor temperatura. Sí, le tocará hasta allá. De ahí para allá lo hacemos con un intercambiador, con calor adicional. Yo les decía ahí, ponemos un soplete, alguna cosa que con calor tenemos que llevar el fluido desde esa temperatura que nos da intermedia hasta la temperatura máxima. En el análisis que hicimos en la clase anterior, observamos, el primer análisis fue, digamos, miramos el efecto del alcance que nosotros pretendemos en el calentamiento, ¿sí? Ese alcance estimado con el valor de la temperatura máxima. Tomamos 3 ejemplos. Uno que de máximo fuera hasta 60, otro que fuera hasta 80 y otro que fuera hasta 96, ¿sí? Cambiamos eso para decir, bueno, supongamos que el problema es el mismo desde 20 pero hasta 60 nada más. Pedimos solamente un alcance hasta 60.
El otro, no, ahora necesitamos 80 porque con 80 es que esterilizamos. No, no, ahora que a 96, desde las mismas condiciones iniciales. Entonces, en esos casos, cuál sería el punto de optimización? ¿Cuál sería el costo mínimo? ¿Dónde estaría el costo mínimo? ¿Sí? ¿Dónde estaría el costo mínimo y cuánto le tocaría a cuánto de intercambiador debemos usar? ¿Sí? Entonces, eso es el primer punto, es determinar el efecto del alcance o el requerimiento de calor, que es esto, ¿no? Porque esto significa que el calor total, que es el requerimiento del alcance del sistema, calor total, pues será simplemente MC sub P1 multiplicado por la temperatura máxima, la diferencia de temperatura máxima menos 20. O sea, desde aquí hasta aquí. Que ese calor total es la suma de los dos calores, el calor que retira el intercambiador y el calor que lo obtenemos por un método adicional, un calentador distinto, que no vamos a especificar mucho acá, sino simplemente vamos a decir que lo vamos a cuantificar a partir del costo de la energía. Entonces, hicimos el programa, hicimos todo y encontramos que para esta situación, encontramos que un punto de optimización de el costo mínimo estaba aquí en una temperatura TF2 de 73.5. ¿Sí? Entonces, cuando graficamos los costos totales, cuando graficamos el costo total ¿sí? Contra la TF2, la que pidiéramos. Entonces, cuando pedimos 96, quiere decir que 96 es mayor que el que obtuvimos. Eso quiere decir que en ese caso, cuando la temperatura TF2, la máxima, perdón, la temperatura máxima es mayor que la temperatura de optimización, pues el sistema obviamente será intercambiador hasta acá y de aquí para allá calor adicional. ¿Sí? Eso lo dice el sistema. El segundo, decimos que hasta 80 nomás. Entonces, 80. Pero eso, cuando decimos hasta 80, lo que sucede es que no hemos cambiado las condiciones de optimización porque la condición de optimización depende de de los que valga el costo específico de los elementos que utilizamos, los materiales del intercambiador y el calor, digamos aquí lo que usemos, carbón, propano, lo que sea. Entonces, eso nos da que el punto de optimización no cambia porque no hemos cambiado eso. En ese caso decimos que simplemente seguimos utilizando el intercambiador hasta la TF273.5, donde utilizamos un área de 981 y de 73 a 80 será con calor adicional. Obviamente este calor adicional es menor que este, porque aquí tenemos que llegar hasta 96. Por lo tanto, las curvas se van a ir para abajo. Sí, la curva del intercambiador no cambia, pero la del este sí cambia. La del calor adicional sí cambia. El otro ejemplo que hicimos fue cuando la temperatura estaba por debajo. Cuando la temperatura está por debajo de ese punto de optimización, entonces decíamos que en ese punto solamente con el intercambiador tenemos que responder porque no hay necesidad, en ese punto el costo total no necesita, ¿sí? que hagamos calor adicional porque el punto de optimización sería en 73.5. Eso lo vimos en las gráficas, lo vimos en un sistema de gráficas que seguramente no sé si las puse acá. O si no me toca irme al IES. No las puse. No, me toca irme al IES porque no las trasladé aquí. Entonces, para repasar, pues volvamos otra vez a mirar eso, que ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Entonces, habíamos visto este programa, ahí está el programa. Hemos visto las tablas. Hicimos 3 tablas para las 3 temperaturas máximas que habíamos hecho, la de 60, cuando llegamos hasta 60, temperatura máxima de 60 y variamos la TF2 para ver dónde está el punto óptimo. La de 96, entonces llegamos hasta 96, que de 96 es mayor que 73.5, entonces nos da eso. Y la de 80, que también 73.5 está por encima de eso. Y cuando graficamos eso,
estamos graficando. Ay, Dios mío. Cuando graficamos eso, pues nos da este plot que pues es más claro de lo que dicen las tablas. Esta es una representación de las tablas en donde vemos que pues el punto de optimización pues está en 73.5. Ese es el valor que depende exclusivamente de los costos de los intercambiadores y del costo del calor. Y es invariable, sea que estemos en el caso donde queramos 96 o queramos 80, ¿sí? Pero cuando queremos 60, como 60 está por debajo de 73, pues la curva esta de costos totales que va disminuyendo, disminuyendo, hasta llegar aquí al 1073. Aquí lo mismo, esta roja disminuye hasta que llega a 73, luego vuelve a crecer hasta llegar a 80, pero en 80 lo cogen la subida. Pero en el caso azul, que es hasta 60, dice disminuye, pero aquí no disminuye, no puede disminuir más, porque esa es la petición. En ese punto, pues el calor adicional que queremos no es, se va a volver cero, se va a costar cero. Sí, el calor adicional va a costar cero, porque nosotros no vamos a necesitar calor adicional. Entonces vemos que efectivamente el costo total varía, pero el punto de optimización teóricamente no cambia. Solamente en el caso de que se tenga una temperatura menor que la temperatura de optimización, en ese caso, al utilizar solo el intercambiador, la temperatura al mínimo no será la óptima, porque aquí matemáticamente esta línea debería ir disminuyendo hasta venir el mínimo en 73.5, porque los costos no han variado. Pero como no llegamos hasta 60, pues él toma el mínimo, y el mínimo es el correspondiente a 60, que es lo que vemos en la tabla. En la tabla para 60 nunca deja de disminuir, ¿sí? Disminuye 248, 41, 27, 22, 180, 174, 168, 163.000, 158.000, siempre está disminuyendo. Y en 60 pues es el mínimo, 153 es el mínimo. Si nosotros pusiéramos un valor un poquito más alto, pues seguiría disminuyendo. ¿Hasta cuándo disminuye? Pues disminuye hasta 73.5. Eso sería entonces, digamos, el primer análisis. El segundo análisis que yo quiero hacer, entonces, que es el que yo repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué estoy haciendo? El segundo análisis que estamos haciendo es este es el valor del requerimiento de transferencia de calor, ¿sí? El alcance del este. Aquí voy a ponerlo determinado en nuestro ejemplo por la T máxima. Por la T máxima, ¿sí? Que puede ser 60, 80. El segundo es el efecto, la sensibilidad del punto de vista con respecto al costo específico de los elementos del sistema. Eso es otra cosa. Entonces vamos a mirar qué pasaría a nosotros si los elementos del sistema cambian. Los elementos del sistema cambian. El costo específico de los elementos del sistema cambian. Aquí el costo específico del elemento del sistema pues son la K del intercambiador, que valía 37.000, y la M, que valía 0.8, y el costo específico de la energía que estamos, del fluido de calor que estamos utilizando, que es del orden de 0.000012 dólares por cada kilojoule. Entonces, esto sería, para esta condición, nos está dando, en ese caso, nos está dando 73.5 de temperatura óptima. O sea, hasta ahí podemos nosotros ir con un intercambiador, ¿sí? En ese caso, el intercambiador valdría, hasta ahí podríamos utilizar solo intercambiador. De ahí para adelante, si la temperatura es mayor, la temperatura máxima es mayor, entonces utilizamos otro elemento adicional. Bien, pero este costo específico de los elementos del sistema cambia. Sí, nosotros cambiamos los costos específicos. Muy fácil de determinar. Si yo hago la gráfica esa de la curva del costo total, ¿sí? Del costo total contra el TF2 o aquí contra el área, nosotros podemos calificar lo que este es el costo total. Este punto de optimización se determinará, que determine el costo mínimo, podría moverse hacia la izquierda o la derecha dependiendo
de los valores de los costos. Y es muy sencillo si nosotros hacemos un análisis, esto de tipo lógico, ¿sí? Que no necesita hacer ningún cálculo, podríamos obtener la tendencia. Y es muy fácil hacerlo. Como esta parte hasta aquí es intercambiador y aquí es el costo del combustible, pues entonces, ¿qué podríamos decir? Muy fácil tomar una conclusión sobre lo que pasaría con el punto de optimización. Si el intercambiador se vuelve más costoso, si nosotros pasamos de un intercambiador de acero a un intercambiador de oro, ustedes fíjense lo que pasa cuando uno va a hacer va a comprar algo de oro, pues le toca comprar para ahí un gramito, porque sí, no quiere la cadena esa que utilizan los mafiosos de ponerse, sí, el que tiene plata puede pagar eso, pero si es de oro, pues toca poner poquito. Entonces, podemos poner poquito intercambiador, o sea que podemos utilizar menos área. Pues tenemos que utilizar menos área. Entonces, tenemos menos área, pues tendremos menos temperatura posible con él. Entonces el punto de optimización se correrá a la izquierda. Entonces la curva será algo así como esta. Sí, eso es cuando el intercambiador se vuelve más costoso. ¿Sí? Si se vuelve más costoso el intercambiador, entonces podemos utilizar menos intercambiador. Esa es la lógica. Y lo mismo pasa con si el combustible se vuelve más costoso. Si el combustible se vuelve más costoso, entonces, ¿qué pasará? Que podemos utilizar menos combustible. Entonces, podemos utilizar más intercambiador. Entonces, el punto se correrá hacia la derecha. ¿Sí? Esa será la lógica. Y lo contrario, ¿sí? Lo contrario será, si el intercambiador se vuelve más barato, pues se corre el punto a la derecha, porque podemos utilizar más intercambiador. Y si el combustible se vuelve más barato, pues el punto se corre a la izquierda, porque podemos utilizar más combustible. Más barato, pues utilice combustible que es barato, aproveche. Aproveche que el combustible está barato y de toda esta situación que de llegar, ¿sí? Para llegar hasta la temperatura máxima que es, digamos, 80 grados. Entonces, si el combustible, cuando estamos aquí, 73.5, tenemos que utilizar combustible hasta aquí, solamente podemos utilizar combustible de aquí hasta aquí, porque el combustible está caro. Si el combustible vuelve barato, ¿qué? Pues aproveche, caliente a una temperatura anterior, aproveche, porque está barato, regalado. Y si es más barato, pues se corre más todavía. Y si es regalado, pues ni siquiera es intercambiador, puro combustible, porque si nos lo regalan, hay veces que el combustible es gratis, que no tiene costo. Si es el exhausto, por ejemplo, si utilizamos calor proveniente del exhausto de una caldera, que ya lo íbamos a ir a botar, todos los gases de la caldera los íbamos a ir a botar. Y entonces, no, en vez de botarlos, utilicemos aquí para precalentar algo. En ese caso, eso valdría cero, su costo sería cero. Bueno, entonces, como sabemos siempre, pues hay que comprobarlo, o sea, esa tendencia hay que comprobarlo, solamente vamos entonces a mirar el ES y vamos a hacer entonces el programa para eso. Como tenemos el programa que nos hace eso, entonces miremos el punto de optimización. Para poner eso, entonces vamos a poner que la temperatura máxima la vamos a poner aquí como dato porque esa la utilizamos para hacer la parametrización de este problema. Entonces decimos una temperatura máxima, digamos, podemos otra vez hasta 96, hacerla al máximo porque eso no afecta el punto de optimización. El punto de optimización está, como sabemos nosotros, si nosotros ponemos esto y buscamos el punto de optimización aquí en el min-max, ¿sí? Nos da 73.5 con los costos que tenemos. Bueno, aquí me da 60, ¿por qué? Pues porque en la clase anterior, acuérdense que nosotros hay un error, nosotros limitamos en el min-max que hiciera el cálculo apenas hasta ese valor. Entonces, por eso él no ha hecho ese cálculo bien. Entonces, los bound están mal. Entonces, los bound dicen que hasta 60. Entonces, tenemos que poner que calcule hasta donde estamos haciendo, hasta 96. Aplique y ahora sí busque hasta en el rango que tenemos. Entonces, ahí da el 73.5. Sí, ahí sí da 73.5 y da 386, que es el valor, 386.000, que es el valor que nos había dado. Entonces, ese es el valor que correspondería como punto de optimización TF2 73.5 cuando los costos específicos están el K del intercambiador va de 37.000, vámonos aquí de color, 37.000
y la M del exponente vale 0,8. ¿Sí? Son unos datos que van a determinar el punto de optimización y el costo específico del combustible que está aquí, que es $0,25. Aquí es $0,25 por kilovatio hora, porque estamos hablando de kilovatio horas. $0,25 por kilovatio hora. Me estaba equivocando un poco con el valor que hemos tomado eso, porque estamos hablando de kilovatio hora, no por kilojoule, sino por kilovatio. Entonces, esos son los datos que hemos tomado, que eso es lo que está aquí en el código. ¿Sí? Si vamos aquí arriba, aquí vamos aquí al código, vemos que si tenemos que el K vale 37.000 y la M vale 0,8 y que el costo específico decimos que es $0,25 por kilovatio hora. Listo, eso es. Entonces, con eso nos está dando una opción de optimización que está en 73.5. Vuelvo a repetirlo. El min más, lo resolvemos y vuelve otra vez y me da 73.5. Eso corresponde a esos costos. Bien, yo les decía que si el intercambiador se vuelve más caro, entonces en vez de ser de 37.000, pasa a valer, lo cambiamos de acero carbona a acero inoxidable, entonces ya vale 45.000 por cada metro cuadrado, digamos. Entonces, esta acá es 45.000 dólares por metro cuadrado, elevado y multiplicado eso por el área de la 0,8. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasará? Pues como esto es más valioso, ahora, pues podemos utilizar menos intercambiador. ¿Sí? Si se hace más costoso, podemos utilizar menos. Y seguramente la respuesta que va a dar aquí en el MINMAS será una respuesta en la cual el punto de optimización se va a correr hacia la izquierda. O sea, la temperatura de optimización no será 73.5, sino será menor. Miremos a ver qué dice. Efectivamente, él nos da que el punto de optimización se vuelve 67.66. Aquí está, 67.66. Se volvió el punto de optimización. ¿Por qué? Porque es que ahora la K vale 45.000. Se puso más costoso. Y es lógico, ¿sí? Podemos utilizar menos intercambiador. Porque el punto de optimización, ¿dónde se obtiene? O sea, matemáticamente eso se puede pues, justificar, porque sabemos que el punto de optimización es el punto, para este caso, donde la derivada del costo del intercambiador con respecto al TF2 o con respecto al área es igual a menos derivada del costo del calor adicional con respecto a la diferencia de temperatura o con respecto a la diferencia con respecto al área. También se puede hacer la minimización con respecto al área. Cualquier variable puede hacer la minimización. Hagámoslo allá en el este. Yo puedo decirle, voy a cambiar a ver aquí que esta minimización no me la haga, ¿sí? La he hecho con respecto al TF2, pero yo puedo decir, minimíceme con respecto a otra variable, minimíceme QT con respecto al área. Yo le digo, minimíceme con respecto a, no con respecto a TF2. Tiene que dar lo mismo, da lo mismo porque es una función de función y los bound, entonces dice aquí que el área está desde 0 metros hasta el área máxima que de 20 metros, que esperamos que no dé más de 20 metros. Aplique, ok, sabemos que no da más de 20 metros. Resolvemos, a ver qué nos da, a ver si no se abortó. No fue capaz de resolver con el área, toca qué, a ver si resuelve directamente. Sí, con respecto al área, es que lo que pasa es que me toca ponerme porque es una función de función, el área es una función de TF2, entonces el ES se está esto. No juguemos con eso, más bien, porque nos tocaría ponernos a hacer aquí un tanteo y no vale la pena. Pues digamos que no nos pongamos a jugar con eso porque no tiene sentido. Profe, eso no sucede debido a que se supera la temperatura del límite teórico. ¿Cómo? O sea, eso de que se rebote el área no sucede porque se supera la temperatura del límite teórico. Él está calculando el punto mínimo. Él está tanteando, entonces empieza como la tabla.
¿sí? El problema es que, el problema es que matemáticamente él se enreda, ¿sí? Se enreda. Pues por eso no es mejor que no nos pongamos a jugar, porque el IS se enreda. Aquí no se enreda, con el TF2 va directo, porque el TF2 es una solución directa. Con el TF2 calculamos el calor, o sea, usted ve que en las ecuaciones son cálculos directos, ¿sí? Que el TF2, ya si conocemos TF2, entonces conocemos el calor, porque conocemos TF1. Entonces ya la solución va como bien sueltecita, va bien, no tiene que hacer, digamos, tanteos. En cambio, si yo me pongo a dar el área, pues él le toca ponerse aquí a buscar, como no conocen ni la T ni el área, entonces le toca ponerse a resolver esto simultáneamente y entonces ahí se enreda. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. No es que la solución tiene que ser la misma. Eso es lo que está pasando. Entonces, no juguemos con eso porque el IES es muy quisquilloso. Entonces, sigamos con este como variable principal que es el TFO. O sea, el TFO nos dice claramente lo que está pasando. Hasta dónde queremos nosotros calentar, podemos calentar el fluido a punta de puro intercambiador. ¿Hasta dónde? Para que dé el costo mínimo. Y eso es lo que está resolviendo. Entonces, la conclusión es que entre más costoso sea el intercambiador, menos intercambiador, o sea, podemos calentar hasta menos temperatura. Y entre más barato, pues no 30, acuerde que con 37.000 daba 73.5, ahora pongamos 30.000 nada más. Entonces, con 30.000, si le decimos que haga la optimización, pues se correrá hacia la derecha. Él va a ¿dónde está? Está hasta 96, está bien, ok. Entonces, ahora tiene que correrse para la derecha, ahora tiene que ser más, ahora vale 78, ya se corrió de 73 a 78, porque se puso más barato. Entonces, podemos utilizar más intercambiador. Lo vemos claro que eso no es una lógica. El problema es que como no es lineal, hay que buscarlo de esa manera, porque las curvas son curvas, las relaciones entre esas variables no es lineal. Entonces, ya tenemos claro el efecto del tamaño, del costo del intercambiador. Entonces, volvemos otra vez a la situación inicial, que la situación inicial era que el costo era 37.000 y donde nos daba 73.5 para volver otra vez a tener esa referencia. ¿Sí? Volvemos a empezar del dato 73.5 para cuando vale 37.000 y 0.25. Entonces, ahora vamos a cambiar. Entonces, ahora vamos a cambiar el costo del calor adicional. ¿Sí? Entonces, decimos que no queremos que valga 0.25, sino que valga más. Queremos que valga 0.30, más costoso, que es más costoso el calor adicional. Entonces, ¿para dónde se correrá el punto de optimización con respecto a 63.5, que era lo que valía cuando era 0.25? ¿Para dónde? Sube. ¿Sube? Entonces pasa a 80, a 74. O sea, habría que usar más intercambiador. Sí, más intercambiador. Más intercambiador, por eso. Entonces, en ese sentido, subiría. 0.30, que se volvió costoso. Si se hace más costosa la energía, pues menos podemos usarla. Por lo tanto, tenemos que usar más intercambiador. Entonces, como podemos utilizar más intercambiador, el intercambiador va a ir hacia la derecha. Entonces, digámosle, mira que eso es efectivo. La ciencia no falla. 77, subió de 73 a 77. Entonces, la matemática no falla. ¿Sí? Lo mismo pasa al contrario. Si vale 0.25, si vale 0.20, entonces, como se vuelve más barato la energía, entonces podemos utilizar más barata la energía, podemos utilizar más energía. Entonces, y entonces, por lo tanto, menos intercambiador. Más energía y menos intercambiador. Entonces, en ese caso, el punto se correrá hacia la izquierda. Entonces, ya no será 73, sino por ahí 70, no sé, 66. ¿Listo? Entonces, esas son, digamos, los aspectos que vamos a considerar, ¿sí? Que estamos considerando como análisis de la sensibilidad del punto de optimización, para que ustedes vean esas situaciones. Son 3. La primera es que en esto hay una premisa básica, que es que el punto de optimización depende exclusivamente de los costos específicos. Para unos costos específicos no cambia, así los requerimientos cambien. Solamente si
Si se ponen por debajo, no es que cambie el punto de optimización, sino simplemente se limita, porque como no llegamos hasta el punto mínimo, entonces toca tomar el mínimo. Y el mínimo es, aunque no hemos llegado la derivada de costos igual a cero, pues el costo mínimo es el costo mínimo. Entonces, en ese caso, la variación del requerimiento de transferencia de calor hace que el punto de optimización sí se corra o se determine, perdón, el costo mínimo en un punto que no es el punto de optimización. El efecto de los costos específicos de los elementos ya vimos. A mayor costo de intercambiador, menos intercambiador se usa y por lo tanto el punto se corre a la izquierda. Y todas las otros análisis exactamente iguales. Y por último, pues está aquí que a partir de los análisis de todos estos datos, de todos modos podemos superponer sobre todo ese sistema el valor de F como criterio de optimización. Entonces, ya lo hicimos, creo, la clase pasada, también explicamos un poco de eso, y entonces voy a repasarlo de todos modos porque lo vimos ahí, en la gráfica se puede mirar. Entonces, si nosotros miramos el Flow Windows, esa situación, pues se ve es aquí si miran la flechita que se ve, en la relación que existe la F con respecto a la variación del área. Sabemos ya eso, tenemos muy claro que el F es el que determina la variación del área. Entonces, como el F determina la variación del área, mientras el F se mantenga un poco varíe poco, en la medida que tenemos más alcance, él va a hacer que el área crezca poco. Entonces el área no tiene tanta pendiente, tiene pendiente baja. Pero cuando el F se le da por, cuando la LMTD se vuelve casi cero, entonces la F se da por irse al cero. Entonces ahí en ese punto, ahí en esa situación, ya el área se va para el infinito y el costo se subirá para el infinito. Entonces, lo que yo les quería decir era que pues hay una zona de F, ¿sí? Por acá, donde podemos utilizar más intercambiadores. O sea, podemos decir que el intercambiador, o sea, tener F de 0.99 no es bueno. Sí, de 0.9, de 0.99, 0.95 no es bueno porque estamos desperdiciando la capacidad del intercambiador de transferir calor. Sí, porque en ese caso el intercambiador tiene la posibilidad de por cada incremento de área, poquita que tengamos, transferimos mucho calor. En cambio, por aquí, ¿sí? Estamos botando área sin obtener un mayor beneficio en transferencia de calor. Entonces, por eso es que habrá una zona por aquí, en donde el punto será el punto óptimo. Entonces, si nosotros hacemos coincidir el punto óptimo, el que calculamos con el análisis totalmente económico, o sea, con las derivadas y con la curva esta, entonces diremos que el F debe estar por ahí en 0.8, 0.85, es un buen criterio. Y si decimos que F.85, ya podemos calcular la TF2 de una vez, porque eso se ve de una vez. Entonces bloqueó todo esto ahí. Cerrar el programa. Bueno, entonces eso se ve claro que si yo la búsqueda es la búsqueda del TF2 para poder nosotros hacer el punto de optimización. Lo que estábamos haciendo es buscar el TF2. Fíjate que la tabla nos buscó el TF2. ¿Cómo la buscamos? Pues apunte tanteo ahí hasta dónde es que da el costo mínimo. Esa es una manera. Pero en ese punto la F tiene un valor. Entonces si yo voy de este valor hacia acá, de 0.9, entonces digo, para este TF2 está el costo mínimo y ese costo mínimo corresponde a un F de 0.9. Entonces ya sé, si yo me vengo de para atrás, pues seguramente el valor de 0.9 me permitirá decir a mí, ya lo calculé, no necesito hacer el cálculo del costo mínimo, sino es el valor de 0.9 me permite bypassarme el tamaño del costo mínimo, calcular eso, y de una vez voy a calcular la TF2 que necesito. ¿Y por qué es así? Pues porque es que la F solamente depende de la R y de la P. Entonces, ¿de qué depende la P? La P en nuestro caso decía TF2
menos TF1, que es 20, va a poner con los números, sobre 120 menos 20. Ese es el valor de... esa es la forma de calcular la P. Y la forma de calcular la R, pues la R valía 120 menos el cambio de temperatura, o ms sub P1 sobre ms sub P2, para no ponerme con temperaturas, y eso valía ya 0,5 para nuestro problema. Yo conozco la R y conozco la P. Entonces, si yo tengo este dato ya, pues ya conozco la curva, ya sé que esta curva es la de R05. No conozco la TF2 porque la TF2 la podría calcular por el método de la optimización, o sea, ponerme a hacer cálculos de calor y mirar dónde está el costo mínimo. Pero si yo tomo más bien el criterio de F.9, pues estoy ahorrándome ese camino. ¿Por qué? Porque ya conozco la R.5 y como sé que la F está en punto 9, pues simplemente me voy a la derecha, donde corte la línea, bajo aquí y calculo la P. Digamos, me da 0.6, supongamos. Entonces, como conozco la P, una ecuación con una incógnita, calculo la TF2. Yo ya sé cuál es la TF2 que hace que el sistema tenga más o menos, esté alrededor del costo mínimo. ¿Sí? Con ese criterio. Entonces, por eso digo que el F es un indicativo como criterio de optimización, que no nos obliga, como lo ven ustedes aquí, no nos obliga a calcular todo el proceso matemático de costeo, sino que es muy directo, ¿sí? Nos ahorra trabajo. Pero, obviamente, eso ya sabemos que eso no es una cosa exacta, es simplemente pereza que nos da a nosotros para hacer las cosas. Pero en un caso, cuando uno esté por allá en el este, puede utilizar ese criterio y sabe que está más o menos cerquita. O sea, realmente esta de costo mínimo está por aquí y realmente el costo mínimo está aquí. Digamos que en ese punto, el F está, por ejemplo, en punto 9. Y entonces, punto 85, supongamos. Bueno, usted dice que mi criterio lo pasa a punto 9, entonces usted va a buscar este punto. Bueno, como la curva aquí es como planita, entonces usted está lejos, no está exactamente en el punto de inclinación, pero tampoco está muy lejos. O sea, no, en los costos totales el efecto en los costos totales no va a ser mucho. ¿Sí? Por eso es que tampoco es que no se pueda mover aquí muy amplio, ¿no? Es decir, que, no, es que mi criterio es el punto 7 me sirve, ¿no? Pues el punto 7 ya no me serviría porque estaría por aquí, entonces ya el costo ya estaría bastante lejos del costo total con respecto al costo mínimo. En definitiva, el análisis ya detallado de todos esos que hemos hecho se basa en la comprensión de estas tres cosas. Esta última es como una especie de machete, ¿sí? Que uno debe aprender en la vida para hacer cosas cuando quiere hacer las cosas rápido. Este es el machete. Si uno quiere hacer las cosas exactas, pues tiene que hacer las dos de arriba. Pero si quiere echar un machetazo más o menos sofisticado, más o menos que no se esté muy lejos de la realidad, entonces utiliza el criterio. Es decir, que F es un valor que me permite calcular el punto de optimización, sin necesidad de ponerme a calcular el costeo detallado. Bien, entonces con esto termino la parte de fundamentación de lo que es los costos de optimización, utilizando un ejercicio bastante que no está tan pegado a la realidad, sino que fue montado ahí para que las cosas se den un poquito más fácil. Vamos a hacer entonces ahora un proyecto más realista que me permita hacer lo mismo, pero con un concepto más realista. Entonces, eso se llama, y vamos de una vez a aprovechar para desarrollar todo lo que hemos visto del proceso de diseño. Entonces, vamos a buscar el punto de optimización de este proyecto. Para buscar el punto de optimización de este proyecto, pues tenemos que seguir las etapas que ya hemos visto. Definir los requerimientos. Una pregunta antes de que Sí, siga. señor. Sí. Yo he visto en algunos libros que en vez de P usan como
criterio a veces la eficiencia, o sea, es lo mismo solo por análisis de No, es que yo les he dicho a o sea, las ustedes, gráficas que yo les hicimos. he dicho a ustedes que el método de la LMTD es el mismo método de la NTU, ¿sí? Es el mismo método. Que usted use uno o use otro es indiferente. Y la respuesta pues tiene que ser la misma. Yo hice un ejemplo aquí, yo les hice el ejemplo en la clase anterior donde demostré que la solución por un método es exactamente la solución por el otro método. Sin embargo, pues desde el punto de vista de la efectividad, pues también existe, uno puede utilizar la efectividad como criterio. Entonces voy a ponerlo aquí. ¿Por qué puedo utilizarla como criterio? Así como puedo utilizar la F como criterio, así puedo utilizar la efectividad como criterio, porque es lo mismo. Miren ustedes que las curvas de efectividad pues son así, donde la curva de efectividad es NTU contra efectividad para un valor de R. Y la NTU pues es el valor del área, U por A sobre MS sub P. Y en el proceso de cálculo de la cuantificación del área de un intercambiador, acuérdense ustedes que hicimos las ecuaciones que utilizan en vez de las ecuaciones de LMTs, pues son decir que el calor, se dice que el calor no lo ponemos como U por A por la LMT, sino decimos efectividad por Q máximo, que es MS sub P1 por TF1 por T, el T máximo 1, o sea, en este caso 120 menos 20. Y la E pues se define como TF2 menos TF1 sobre 120 menos 20. Entonces aquí tenemos la TF2. Y además que la E está relacionada con la NTU a través de una ecuación. NTU es una función de, está el código allá que dice difusión del tipo intercambiador, del MS sub P1, del MS sub P2, ¿sí? Y con esto calculamos, y de la efectividad. Entonces, si yo conozco esta efectividad, puedo calcular la NTU, y con la NTU, pues puedo calcular el área, que son las ecuaciones que están ahí. Puedo calcular el área porque el NTU es U por A sobre M sub P. Entonces, yo con esto calculo este número. Con E calculo NTU y con NTU calculo A, y ya. Entonces, ese método también me da lo mismo. Lo hicimos, o sea, acuérdense que lo hicimos, yo les hice el ejemplo, voy a volverlo a hacer para que lo recuerden. En el IES, ahora aquí se saqué el IES. En el IES, hicimos ese cálculo, o sea, yo les hice el ejemplo con el mismo problema, no lo hemos cambiado, simplemente para que no nos confundamos, no estar con un ejemplo y con otro. En donde yo les que es el programa que estamos usando. Entonces yo les dije, bueno, yo puedo resolver el problema ¿sí? Voy a volver a los costos que me dio como solución para cuando TF2 valía 73.5, voy a poner cualquier valor, 73.5 de TF2, para no hacer la famosa tabla, sino hacer un caso particular. Voy a solucionar una sola vez para cuando TF2 valga el costo mínimo, 73.5, 5. Yo puedo resolver una sola vez y calcular el área y el costo. Entonces me da que para 73.5 el área vale 981, que el costo total vale 386.774. Esa es la solución para cuando yo digo exactamente que quiero calentar desde 20 a 73.5. Me he dicho, perdón, el punto de optimización es 73.5, porque yo voy a pedir hasta un valor de 93, el calor total. Bueno, esa es la solución, pero yo digo, si yo lo quiero hacer por el método de la LMTD que está aquí, pues lo hago. Mira, aquí está el código. Aquí está el código para el método de la LMTD. Pero yo lo puedo quitar. Yo no digo, lo voy a quitar. No voy a utilizar este método. Lo voy a comentar. Y voy a utilizar el modelo de la NTU, que es lo mismo. Y me tiene que dar la misma respuesta.
Entonces, simplemente ahora estoy resolviendo el mismo problemita con los mismos datos, pero con el método de la NTU, que fíjate que tiene menos, a la hora de la verdad necesitamos menos funciones, ¿sí? Menos código, ¿sí? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta no la contemos porque este es la escalamiento de F. Entonces, necesitamos más instrucciones. Es más fácil por acá, pero tiene que hacer lo mismo. Aquí simplemente decimos la relación, esta ecuación nos da la curva esa de las curvas de efectividades. Entonces, le digo resuelva y me tiene que dar lo mismo. Mire, me da lo mismo, 981.4, el costo total es 386.734, la temperatura de optimización 73.5, etc. Tiene que dar la misma respuesta. Entonces, indiferente del método que usted quiere utilizar, pues entonces vamos a tener una solución, la misma. Ahora, aquí me da una solución, un valor de F, aquí me dará un valor de F, ¿sí? Entonces, en la solución dará un valor de F. Fíjate que este F dio 0.535, ¿sí? Entonces, este F sería el criterio que yo utilizaría para hacer una solución sin calcularlo esto. O sea, este F me podría servir a mí de criterio. Era lo que estaba tratando de mostrarles aquí cuando hice la curva. Entonces, si vamos aquí, yo les había ya, ahora que les he hecho este repaso, pues cuando yo trato de hacer optimización por el lado de la NTU contra efectividad, pues simplemente recojo la curva de R igual a 0,5, por ejemplo, para el caso que estamos hablando, porque hay otras, si la R es otra, pues habrá otra curva, ¿sí? No importa. Esta es la que nosotros tomamos. Y el punto de optimización me dio en punto 50 y pico. Entonces, ese punto está aquí, significa que este punto corresponde a esta NTU. Y este NTU, pues, corresponde al área que me está dando ya 981, ¿sí? El NTU vale tanto y eso corresponde a un área. Entonces, la solución es la misma. Entonces, fíjese que esta curva me dice lo mismo que me dice la F. ¿Por qué me dice lo mismo? Porque cuando yo no puedo trabajar con efectividades que estén por este lado, porque efectividades que están en este lado lo único que hacen es poquito calor ganado y mucha área. O sea, si yo cambio de aquí de esta área a esta área, estoy incrementando el área terriblemente y no he ganado nada de calor, que es lo mismo que pasa ya con la F contra R. O sea, esta curva, simplemente esta misma, pero volteada, es como puesta de cabeza. La misma. Entonces, este criterio es el mismo del otro. Ahora, si yo estoy en esta zona, ¿qué estoy pasando? Que si yo aumento la efectividad, pongo más valor de efectividad, ¿sí? Estoy ganando mucho, el área se me incrementa poquito, mire, aquí en este lado gano mucho aquí de delta Q, o sea, la efectividad me está mejorando el delta Q, gano mucho calor y estoy gastando poca área, delta A. En cambio aquí, un delta Q que ni se ve, un delta Q infinitamente pequeño y un delta A, mejor dicho, monstruoso. Entonces, la efectividad también me sirve como criterio. Yo tengo que ver que la efectividad tiene que estar por esta zona. No puede estar ni aquí ni aquí. Así como la F no puede estar ni aquí ni aquí. Tiene que estar por aquí. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Entonces, pero eso depende del método que usted utilice. O sea, para cada caso hay un método. Yo utilizo, o sea, me acostumbro, me gusta más el método de la LMTD, pero no quiere decir que el otro no sirva. Cualquiera de los dos métodos tiene que dar la misma respuesta y los mismos resultados. Por lo tanto, esa es la conclusión a la que estamos llegando. Lo que vamos a mirar ahora, pues es, independiente de cuál método yo utilice para resolver mis problemas, pues lo que planteamos es un proyecto de diseño y vamos a aprovechar ese proyecto de diseño para hacerlo un poquito más cercano a lo que uno debe hacer en la realidad. O sea, cuando ustedes sean ingenieros y les voten este proyecto, un proyecto parecido, pues ustedes tendrán que seguir estos pasos. Eso es lo que quiero como que practiquemos.
obviamente aquí no vamos a tener en cuenta todos los factores a considerar. Ustedes dirán, más adelante podemos ver factores que los despreciamos, nos toca, o sea, todos los factores no los podemos tener en cuenta, pero tenemos en cuenta los más importantes, los que son más representativos para el cálculo del proyecto. Entonces, este ejemplo es más o menos lo mismo que el ejemplo que hemos hecho anteriormente, pero un poquito más conectado con la realidad. ¿Sí? Un poquito más conectado con la realidad. Entonces, miremos. El requerimiento es diseñar un sistema para obtener trabajo útil, para obtener trabajo útil, para conectárselo a un generador eléctrico y mediante una turbina de gas de ciclo abierto. Bueno, por qué digo eso? O sea, le pongo esa restricción, es una restricción adicional. ¿Por qué no pongo una turbina de vapor o una planta? Yo puedo generar electricidad con una turbina de vapor, que la turbina me mueva el generador, o puedo generar electricidad con una turbina hidráulica, ¿sí? Pero el problema está restringido aquí a obtener trabajo mediante una turbina de gas. ¿Por qué? Porque aquí en la derecha les puse una de las razones. Por ejemplo, aquí le voy a decir, actualmente Colombia cuenta con una capacidad instalada de cerca de 14 gigavatios, de los cuales el 70% es la generación hidráulica. Colombia es un país muy dado a la generación hidráulica, o sea, nosotros dependemos de los ríos y de las caídas que hay en los ríos. Entonces, prácticamente toda la energía que nosotros producimos es hidráulica. Y hay 24% de térmicas a gas, o sea, de estas. Y hay solamente 4,9% térmicas a carbón. Y hay 0,4% de cogeneración y 0,1% de eólico. O sea, el eólico está nada, que es Hipirachi. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta distribución? Pues Colombia es un país rico en ríos y en fuentes hídricas y tiene buenas caídas. Entonces nosotros estamos pegados a esto y además porque es barato y no es tan contaminante como lo otro. ¿Para qué se utilizan esas turbinas de gas? Entonces vamos a mirar, no sé, ay, bueno, madre. Vamos a mirar si puedo encontrar eso. Porque lo que lo cerré. A ver si lo encuentro rápido para que lo veamos. Dios mío, ¿qué pasa? Esto viene por acá, por este lado. Y no llego, no llego. Aquí por acá. Esto. Digamos, aquí este artículo sería bueno que ustedes lo leyeran, porque nos da una visión de lo que es el mapa de energía colombiano. ¿Sí? Aquí hay un mapa, o sea, nos da una visión de lo que es el panorama de energía eléctrica en Colombia. ¿Sí? Entonces aquí hablan de la demanda de energía eléctrica en Colombia, hablan de esa curvita, la saqué de ahí, ese ponqué lo saqué de ahí, donde muestra cuáles son las fuentes de energía eléctrica en Colombia, hidráulica, gas natural, y por aquí pues inclusive muestran todas esas, cuáles son las capacidades instaladas en cada región. En la región de la costa, por ejemplo, hay térmicas a gas natural, hay térmicas a carbón y hay eólico, que es Hipirachi. En la costa es prácticamente todo, obviamente ya no hay tanto río, todo tiene que ser térmico. ¿Sí? Hay algunas térmicas que son turbotérmicas y otras que que las calderas son a gas. Pero lo que llaman aquí térmica a gas es lo que todas estas digamos, generadores, todas estas empresas son empresas que tienen turbinas de gas. ¿Sí? Tienen turbinas de gas.
Flores, vamos a mirar, entonces podemos ir, digamos, a decir, por ejemplo, termoflores, ¿cuáles son las características de termoflores? Flores, ¿sí? Termoflores. Central de termoflores, a ver si nos dice algo de cómo es la característica, qué es lo que tiene termoflores. Pues ahí vemos. Esta termoflores no es termoflores, dice térmica termoflores. Vamos a mirar si nos dice algo de qué está, cuáles son las turbinas que tiene montadas. Sí, termoflores está en Barranquilla. Vamos a ver si esto nos dice una planta de 100 megavatios de ciclo combinado. De ciclo combinado quiere decir que tiene gas, tiene turbinas de gas y turbinas de vapor. ¿Sí? Esta planta tiene turbinas de gas y turbinas de vapor. Bueno, en todo caso, eso es en el panorama de la energía colombiana o en el panorama de la energía existe esa posibilidad de tener plantas de turbinas de gas y plantas térmicas de carbón y otras fuentes hidráulicas. Por ejemplo, en la costa no hay hidráulicas, pero por ejemplo, en la zona nordeste hay mucha pura hidráulica, todo lo que es Antioquia, San Carlos, Porce, Guatapé, Porce, La Miel, todo eso son hidráulicas. Miren, en la parte antioqueña, ellos no tienen térmicas, son los dueños todos los dueños de la hidráulica. Y ahorita falta, esto es viejo porque aquí falta el último, que es el de, ¿cómo se llama? Está en problemas. En la región nordeste hay un poco de térmicas. Está Colombia, aquí en Bucaramanga, Palenque, por ejemplo, el Palenque, que es una capacidad chiquita, una planta de 13 megavatios. Y así sucesivamente, en el centro tenemos el Guavio, Chivor, Paraíso, que son hidráulicos, que son las más grandes. Térmicas de carbón, está Paipa, en Paipa hay 4, Zipa, en Zipaquirá, y hay una, en Yopal hay una. En la zona suroeste, ya todo lo que es por allá, el sur, entonces está Cali, es Calima, Termovalle, que es térmicas de gas. En la región sur está Betania, Ambalé, Amoyá, Termopiedras. Entonces lo que yo quería mostrarles es algo con relación a por qué razón tenemos esas plantas esa diversidad, ¿sí? Esa diversidad de las plantas, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces aquí dice, mire, leamos, a pesar de que la mayor parte de la energía eléctrica del país es generada con agua, para mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema, es necesario cubrir parte de la demanda con plantas térmicas, ¿sí? O sea, esa es la función de la planta térmica, la confiabilidad, ¿sí? La estabilidad y la confiabilidad del sistema, lo que lleva a que este sector contribuya al 8% del total. Entonces, ¿por qué se monta una planta de esas? No se monta porque se necesite, porque de pronto con pura con pura hidráulica se puede cubrir una necesidad, pero si hay un problema, sí, si hay un problema de que una de esas plantas tiene que salir, entonces tiene que haber alguien que respalde la confiabilidad. Entonces, por eso, dentro de ese contexto, es que puse esto así. Digamos, decir, ya desde aquí, desde el principio, dice que tiene que haber turbina de gas porque va a estar es para confiabilidad, no para que esté prendida todos los días. Porque usted sabe que la turbina de gas tiene mucha menos eficiencia que las turbinas de vapor o que la hidráulica. Sale más costoso. Bueno, ahora sí, el que me va a preguntar. Sí, profe, una pregunta, qué pena. Quería preguntarle si modificando aspectos prácticos yo puedo reducir los costos del calor adicional. O sea, por ejemplo, como la temperatura 1 o el flujo máximo del fluido más caliente. No, pues que eso ya es, sí, pues todo eso cambiaría también. O sea, cualquier variable que esté ahí cambia las cosas. Pero yo supongo que hay cosas, digamos, que son inamovibles en un proyecto. Entonces ya
Entonces la temperatura 1, digamos, es que supongamos que es el agua que viene del acueducto de Bucaramanga, entonces yo no la puedo cambiar así mucho, ¿sí? No, que yo quiero calentar esa agua. Entonces, obviamente, cualquier variable que esté ahí afecta. Si yo la cambio, afecta. Lo que pasa es que hay algunas inamovibles, o sea, que uno no las puede cambiar así tan fuertemente, ¿sí? Y si usted las quiere cambiar, pues tiene que hacer otro proyecto por allá para cambiar, por ejemplo, la temperatura de 120. Yo digo, si esa temperatura se puede cambiar, obvio. Pero entonces usted dice, no, pues yo tengo, esa es la que viene, la temperatura que viene de los exhaustos de tal parte. Entonces, pero para poder cambiar ese 120, 140, me toca cambiar todo, hacer otro proyecto para cambiar allá atrás. Entonces, pues se trata de ponerle, digamos, algunas limitantes al problema, porque si todo lo ponemos variable, lo he dicho, nos queda un problema muy berraco de analizar. Entonces, en algunas de las cosas tenemos que mantener la cosa fija. Obviamente, cualquier variable hace que eso cambie, cualquiera. Eso no cambiaría. Pero como le digo, hay algunas cosas que las consideramos inamovibles. Por ejemplo, usted dice, yo tengo este proyecto. Este proyecto decimos, el proyecto es para generación eléctrica para confiabilidad en Colombia, mediante la turbina de gas de ciclo abierto. Ese ya lo especifiqué que era así, ¿sí? Esto es como un estudio que hice antes y las turbinas de gas. ¿Por qué se ponen por confiabilidad las turbinas de gas? Porque esas son las que se prenden más rápido. O sea, usted una turbina de gas la puede poner a funcionar en 1 hora, 2 horas, no sé, 3 horas. Si tiene usted un problema de consumo pico, un consumo pico alto, de pronto dicen, rápido prenden esas turbinas para que cubramos ese pico que se viene ahorita, que va a haber el partido de Colombia y todo el mundo va a prender televisores y todo eso. Entonces tenemos que cubrir eso. Pero ya después de que pase el partido, otra vez el consumo es bajo y entonces las podemos apagar. Y esas turbinas puede que de pronto duren todo el año sin prenderse. Y a la gente que es dueña de esas turbinas les pagan plata. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Qué se llama eso? Confiabilidad. O sea, es el hecho de tener disponible esa energía para que no haya problemas en el país. Entonces, digamos, ese es el marco, digamos, de este proyecto. Ahora, una vez que nosotros tenemos definido eso, que aquí ya hemos hecho, como decir, parte de lo que es el concepto de diseño, ya hemos hecho parte de eso, pasamos a las especificaciones del requerimiento, o sea, especificaciones cuantitativas, ya, como decir, requerimientos funcionales. Entonces, ¿cuánto necesitamos? 500 kilovatios, por decir algo, potencia útil. Tenemos que especificarlo cuantitativamente, 500 kilovatios. Después me dirá, profesor, pero eso no puede cambiar a 1000. Pues sí, se puede cambiar a 1000, pero eso es lo que... Y eso cambiaría todo, pero bueno, este es lo que nosotros vamos a considerar como inamovible para nuestro proyecto. Seguramente hemos hecho un estudio de por qué no 500, por qué no 1000 y si ponemos 500. Bueno, porque tal cosa. Se dispone de un combustible de un poder calórico de 42.000 kilojoules por kilogramo. Este es un dato que nosotros, el gas que hay ahí es de eso. Profesor, ¿no se puede cambiar ese gas por otro? Pues claro, se puede poner otro y eso cambiaría todo el proyecto. Pero bueno, hemos considerado que todo no puede ser incógnita, ¿sí? Y no nos tocaría hacer optimización por todos los valores. Entonces, ya definimos algo así, definimos que el combustible que vamos a usar es este. Los materiales de la turbina limitan la temperatura máxima de los gases a 680 grados y a una presión máxima de 405. ¿Por qué decimos esto? Eso es, en las turbinas de gas hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las turbinas de gas se están constituidas por un compresor, un quemador, ¿sí? Una cámara de combustión que calienta los gases y esos gases después se expanden. Entonces, si nosotros quemamos, ustedes se recuerdan eso muy bien, si usted quema, digamos, metano, si utiliza metano o gas natural, que es casi metano, lo utilizan como combustible para quemar allá, pues ¿qué le da? Le da CO2 más H2O más nitrógeno por allá, ¿sí? Entonces, esto le da los gases producto. Y esos gases
pues como aquí hay un suministro de energía, la energía que tiene el gas natural, entonces hay la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos, y entonces la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactivos, ¿sí? Donde la entalpía de los reactivos tiene uno en cuenta la entalpía, digamos esto, sensible de los elementos, más el poder calórico, ¿sí? El poder calórico del combustible, entonces me da la entalpía de los productos. Entonces, ¿eso en qué genera? En una temperatura de llama diabática, que llamamos, si nosotros no estamos cediendo calor, sino simplemente calculamos eso. ¿Qué esperamos que la combustión, ustedes hicieron por allá, seguramente han hecho muchas veces el cálculo de la temperatura llamática de la combustión del metano? Eso da, busca, le puede dar 2000 grados centígrados o 2000 grados Kelvin de temperatura de llama diabática. ¿Sí? O eso sería como 1800, digamos, o 1800 grados centígrados. No sé, no sé el valor, no me acuerdo, pero está por ese orden. Entonces, 1800 grados es demasiado calor. Si usted le mete 1800 grados al acero y a las álabes de la turbina, si usted el gas simplemente lo saca y ¡pum!, lo mete allá, pues ¿qué hace? Pues los álabes de la turbina se van a doblar de una vez y se van a corroer y se van a dañar. La turbina no dura una semana. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo demasiado calor. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace la cámara de combustión, una cámara de combustión, que sería, digamos, lo voy a pintar aquí esquemáticamente como un recinto. En ese recinto, pues tenemos que meter una línea de combustible, o sea, la masa de gas. Aquí sale el gas, la llama. Esa masa de gas, pues está con esa masa de gas la tenemos, perdón, voy a borrar aquí, no, me queda mejor. Bueno, por aquí meto el aire, más bien, va a decir que el aire está metido por aquí, es el aire, entre el aire. El combustible lo meto aquí, por este lado, para que se queme con este aire. Entonces aquí forma la llama, y esta llama sí es la que es calientica, esta es la que tiene 1800 grados. ¿Cómo hago yo para que aquí, ya cuando salga de la cámara de combustión, no tenga sino 680, que es lo que necesito, porque aquí ya viene la turbina, ¿sí? Entonces lo que hace es que este aire, hay aire que se mete aquí por este tubo, que es el que es aire de combustión, y hay otro aire que se va aquí por el bypass, que no lo vamos a meter a la combustión porque no se apaga la combustión, sino que se va aquí por el lado y después se mezcla con este otro aire y lo atempera. Entonces ya de los 1800 más ese aire que viene por aquí, aparece aquí una cantidad de aire más frío, pero de mezcla. Si usted establece la relación para la combustión, si usted hace un cálculo aquí estequiométrico, si lo pueden hacer, usted encuentra que la masa de combustible, la masa de gases, esa es la masa de combustible, estequiométricamente eso más o menos da el orden de unos 18 veces, ¿sí? La masa de los gases es como 18 veces la masa de combustible. Pero si usted mira aquí la relación de la masa de gases ya finales, ya después de la mezcla, con respecto a la masa de combustible que metió aquí, esta relación, como aquí hay aire, más masa de aire que está aquí, entonces la masa de los gases es la masa estequiométrica más la masa de aire bypaseado, la que viene por aquí por este lado, entonces esto aumenta sobre la masa de combustible, esto va en turbinas de gases del orden de 80, de 90, ¿sí? O sea, hay una relación de masa de aire muy fuerte para poder tener temperaturas bajas, de manera que esta turbina no se vaya a dañar, no se vaya a torcer. Entonces, por eso hago esta especificación, ¿sí? Es una especificación cuantitativa que la tenemos que utilizar en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, ya me estoy llenando aquí de mugre. Voy a volver a borrar. Entonces, vamos a ir cubriendo todas las especificaciones cuantitativas de los requerimientos. Entonces, que poder calórico, que la temperatura. Ahora, usted dirá, pero no se puede mejorar la zona de 600. Claro, entonces esos álabes son de acero. Ah, no, pongamos unos álabes de titanio que los están poniendo. Y titanio más rodio, no sé qué, para que eso resista. Y se puede pasar la temperatura que aguante hasta 750. Si cambiamos, bueno, pero para este caso vamos a poner eso, porque si nos ponemos a cambiar eso, se nos complica la esta.
Decimos, bueno, vamos a utilizar titanio y a ese titanio aguanta hasta 680 y ya. Fuera de eso, la turbina está instalada en un sitio donde la presión, la temperatura ambiente es 20 y 101. Otra vez, profesor, pero es que si estamos en Barranquilla, pues claro, pues en Barranquilla ponemos aquí 40. Para eso es un parámetro y para eso tenemos un modelo y cambiamos. Todo tendrá y cambiarán las cosas, pero vamos a hacer que estamos instalándola, digamos, aquí en Bucaramanga, o suponiendo un sitio donde la temperatura sea 20. ¿Listo? Entonces, esos son la explicación cuantitativa que corresponde a las cosas inamovibles que yo considero. Por último, en el caso de los análisis, ya pues tendría que ser un análisis completo, tendría que mirar qué pasa por dentro de la turbina para poder calcular todas las ineficiencias. Eso es demasiado complicado, ¿sí? En una turbina y en un compresor. Eso son hojas y hojas de cálculos para calcular todas las pérdidas que hay en un compresor. Entonces, para disminuir la complejidad de eso, decimos, somos conservativos, decimos la eficiencia de compresión y expansión, la eficiencia isentrópica de la compresión es 0,8 y 0,85, y estamos ahí nosotros cerrando un poquito los ojos y siendo conservativos para decir, bueno, digamos que eso es así, y más o menos eso todos los turbinas están por ahí, y no vamos a cometer muchos errores y tomamos esto como un criterio de las eficiencias isentrópicas de los compresores. Ahora, otra vez, profesor, pero eso, pues yo no podía calcular, claro, se puede calcular y meter ahí en el modelo para calcular eso, pero eso significaría pues que nos complicaríamos la vida y no estamos haciendo, no vamos a tener claridad sobre lo que estamos buscando. Luego tenemos que verificar los requerimientos no funcionales de ese proyecto. Entonces, el requerimiento no funcional es que sea operable y seguro. Seguro, ahí está, puse seguro por esta temperatura máxima. Esta es la importante, de costo mínimo. Que el costo de la energía cuesta 0.00012 dólares por kilojoule. Ese es el combustible que vamos a usar. Este combustible que disponemos tiene este costo. Y que los intercambiadores cuestan 12.000 por 0.8. También estoy poniendo un número ahí. ¿Sí? Es posible que ese número sea diferente, pero para efectos prácticos, eso fue lo que encontramos, es lo que definimos que eran los costos. Bueno, ya tuvimos todas las especificaciones. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es desarrollar el concepto de diseño. Concepto de diseño. ¿Cuál es el concepto de diseño? Entonces, como consideramos que la generación es para cubrir picos de consumo en un sistema interconectado, por eso sacamos vamos a hacer que la turbina es una turbina de gas y no vamos a considerar turbinas de vapor ni turbinas hidráulicas porque esas se demoran mucho en ponerlas en marcha. Una turbina de vapor con una caldera, pues puede durar hasta 2 o 3 días antes de que pueda empezar a generar. Porque mientras calienta una caldera de esas tan grande, eso no se puede decir, metele todo el flujo de combustible aquí porque se tuercen todos los tubos. Eso hay que hacerla con cuidadito, empezar a calentar de a poquito, luego pegarle otra subida despacio hasta llegar a la temperatura que uno quiere. Y esto dura días. Entonces, si hay un pico de corriente y le dicen allá, llama por teléfono, oiga, prenda la planta de vapor, prenda la caldera porque a las 6 de la tarde hoy juega Colombia y hay consumo eléctrico. No, pues entonces le contesta, no, pero hasta dentro de 3 días no puedo yo responder a eso. Pero si llaman a una turbogás inmediatamente, ya listo, la prendemos y en 3 horas está funcionando. Entonces, por eso, esa es la condición para poder decir que estamos aquí. Entonces, como ya sabemos que es una turbina de gas, entonces podemos mirar opciones. La turbina de gas más utilizada es la del ciclo Brayton simple, ¿sí? La turbina de gas. Pero han desarrollado, como nosotros estamos hablando de costo mínimo, ¿sí? De que sea una cosa más eficiente dentro de los estos. Entonces, ahí sí le podemos mejorar. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo se mejora en la termodinámica que han dicho con respecto a la mejora de la eficiencia de las turbinas de gas de ciclo simple? Entonces, eso ya la termodinámica, ustedes seguramente la han visto, todos estos casos.
Entonces, el ciclo Brighton, existen distintas opciones de mejora del ciclo Brighton, que son el interenfriamiento en la compresión, que es claro que nosotros, si un compresor, la compresión, el trabajo de compresión es una rémora en la eficiencia de un ciclo de eso, porque entre más el trabajo útil, siempre será igual al trabajo de la turbina menos el trabajo que se come el compresor. Entonces, en la medida que nosotros bajemos este trabajo, pues en esa misma medida vamos a tener más trabajo útil para una turbina dada. Entonces, debemos disminuir este trabajo. ¿Cómo se disminuye ese trabajo? Pues estamos comprimiendo. Cuando usted comprime, ¿sí? La temperatura inmediatamente se sube. Usted comprime, usted está en el diagrama TS y comprime, ¿sí? Lo que sucede es que al comprimir siempre la temperatura se sube inmediatamente. Y entonces el trabajo es igual, termodinámicamente vale menos el volumen específico por el delta P. O sea, depende de esta diferencia de presiones entre P2 y P1, que es inmodificable, y del volumen específico del promedio del gas que hay aquí. Como él se va calentando, entonces este volumen específico y el gas, este volumen específico es alto. Como ese volumen específico es alto, el trabajo de compresión siempre se come bastante. ¿Cuál es la técnica para disminuir el volumen, el trabajo de compresión? Siempre, pues tratar de bajarle al volumen específico. ¿Y cómo se hace para bajarle al volumen específico? Pues se hace enfriando el gas. Entonces, por eso, en vez de comprimirlo de una sola vez, dicen, comprimamos, enfriemos y luego seguimos comprimiendo. Entonces, tenemos dos compresores. Esa es una opción. ¿Sí? Otra opción es para mejorar los recalentamientos en la turbina, o sea, en la expansión de la turbina, si nosotros hacemos esta expansión así, también utilizamos un trabajo. Entonces, nosotros podemos expandir y luego volver a recalentar para volver a expandir. Entonces, se nos mejora el área del ciclo, entonces tenemos más trabajo. Eso lo saben ustedes de su termodinámica, otra opción. Y la última, otra opción que existe que se pueden combinar es el precalentamiento regenerativo del aire de combustión. Otra opción, precalentar regenerativamente el aire de combustión. Aquí les quiero hacer una claridad sobre la palabrita regenerativo. Regenerativo en la terminología de la termodinámica y de las plantas es algo así como decir yo con yo. Regenerativo es que un fluido o un sistema se auto vuelve a mejorar. ¿Sí? Digamos, una corriente de aire va por aquí para hacer alguna cosa por aquí y luego se devuelve para interactuar con ella misma. Eso se llama regeneración. ¿Sí? Regeneración. Esa palabrita va a tener mucho sentido y lo digo una vez, se lo digo, no sé si ustedes ya, como tienen que entregar el trabajo, ya la habrán escuchado, ya la habrán planteado, seguramente en su investigación de los métodos de enfriamiento evaporativo aparece esta palabrita porque los mejores métodos de hacer enfriamiento evaporativo es utilizando la regeneración. Entonces, la palabra regenerativa quiere decir que si nosotros utilizamos la misma corriente para realimentarse, tendremos mejoras. Bien, entonces, estas serían digamos, las consideraciones del concepto de diseño que vamos a hacer sobre cuál turbina de gas utilizar, que es lo que es el análisis, lo que es el diseño conceptual. Entonces, tenemos que entrar a un proceso donde vamos a considerar, ¿sí?, estas cuatro opciones para decir cuál es la que nosotros vamos a escoger o una mezcla de ellas, ¿sí? Entonces, pasamos aquí, ustedes las ven, cuáles son las opciones, los sistemas que existen para eso. Entonces, tenemos el ciclo simple. ¿Qué es el ciclo simple? Pues cogen aire, lo comprimen, lo llevan a la cámara de combustión, aquí mete el combustible, sacan la masa de gases calientes, la meten en la turbina, se expande y botan el gas. Entonces, esto, no necesitan hacer cerrado el ciclo porque, ¿para qué? El fluido de trabajo es el aire y el aire está disponible del ambiente. Entonces, y además este aire, esto ya no sería aire, sería una mezcla. Entonces, este es el ciclo simple básico. Como les veíamos allá, la idea es mejorarlo y lo han mejorado. O sea, la termodinámica, los que piensan, desde hace muchos años se han ideado eso. Entonces, uno de los métodos de mejora es
que nosotros tengamos un sistema con interenfriamiento. ¿Sí? Un sistema con... ¿Qué quiere decir eso? Que la compresión no la hacemos de un solo tanganazo, sino comprimimos aquí en esta, interenfriamos y seguimos comprimiendo en una turbina de alta, en un compresor de alta. Pero en el camino intermedio sacamos calor, que es un intercooler. Eso es lo que yo les comentaba. O sea, eso mejora, disminuir toda la necesidad de trabajo, producto a utilizar, en vez de un solo compresor, como está aquí, 2 compresores, donde el compresor de baja comprime hasta una presión intermedia y el compresor de alta comprime ya hasta la presión final, y haciendo un incremento intermedio entre los dos, pues tendríamos una mejora. Esto es mejor que esto. Y aquí, pues después, obviamente, si llevamos a la cámara de combustión, le metemos el combustible, la pasamos a la turbina y ya. Eso es una opción. La otra opción es una turbina con recalentamiento. ¿Sí? O sea, hacer... Dios. Una turbina con recalentamiento. Esa es otra manera de mejorar. Aquí no estamos combinando, y no simplemente dice, bueno, el compresor lo tomamos como el base, un compresor, pero esto es la turbina. La turbina tiene dos partes, una turbina high pressure turbine y low pressure turbine. Entonces, la turbina abre en dos partes, la turbina de alta y la turbina de baja. Y entre las dos, pues ponemos un recalentador. Lo han visto allá en termodinámica 2, todas esas técnicas de mejoramiento. Y por último, que es el concepto regenerativo. ¿Sí? El concepto regenerativo, que es este, que es el concepto donde tenemos una turbina de gas con regenerador, donde la palabra regenerativo, regenerador, como ustedes lo ven, pues significa eso, yo con yo. O sea, aquí sale el aire, mira, aquí sale aire, este aire viene aquí, ese aire sigue por acá, aquí se mezcla con el combustible, pero aquí sigue siendo el aire más el combustible, pero siguen los gases, pero era aire, sigue el mismo aire. Ahí venía el mismo aire que venía acá, se transformó. Luego lo expandimos y ese mismo aire se autoayuda a él mismo. Entonces, por eso es el concepto de regeneración. La palabrita que hay para eso, regeneración. Entonces, esa regeneración pues es útil porque este gas que viene aquí todavía está caliente. Todavía está caliente. Y como está caliente, yo puedo pues decir, ¿por qué lo voy a botar? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Que estoy botando ese gas caliente, lo estoy botando. Mira, el exhausto siempre lo boto. No, pero ¿para qué lo boto? Yo lo voy a reutilizar. La solución puede ser una mezcla de todo. O sea, las plantas de pronto tienen de todo. Tienen regeneración, tienen interenfriamiento, tienen recalentamiento, sí, una planta buena. Pero, digamos, esa sería, digamos, lo que nosotros consideraríamos como opciones de diseño conceptual, para el diseño del concepto. ¿Sí? Entonces aquí la experiencia y todo eso es la que nos dice a nosotros, bueno, decidámonos por una de estas. Ese trabajo no lo vamos a hacer aquí detallado porque ese no es el objetivo. Supongamos que nosotros hicimos el estudio de todas las ventajas y desventajas, hicimos el QFDS, el QFD perfecto, y le pusimos de todas las estas, como dicen allá, que es, ¿sí? Y después de que, como en los QFD, yo siempre digo, el QFD gana el que uno quiere, siempre gana el que uno quiere. Entonces, como nosotros queremos aquí, para nuestra aplicación, decimos que va a ganar este, entonces vamos a utilizar este. No quiere decir que sea el mejor, simplemente que es el que más se acomoda a un proceso que no sea tan complicado para hacer el modelamiento. Entonces, digamos que nuestro QFD, de alguna manera nosotros lo torcemos para que gane este. Digamos, y este es el que vamos a utilizar. Entonces, listo. Ese es el que vamos a utilizar como concepto ya definido. La síntesis que hicimos, esto se llama síntesis. Nosotros, la síntesis quiere decir ir de lo particular a lo general, hacer una
coger los detalles de lo particular, ir de lo particular a lo general, sintetizamos, sintetice. Entonces sintetizamos aquí. Esa es entonces la solución que vamos nosotros a tomar. Entonces decimos que esta es nuestra solución. Vamos a considerar que nuestro proyecto se va a cumplir con esta plantica. Una plantica que es una planta Brighton de turbina de gas con regenerador. ¿Sí? Con regenerador. Para analizarla. Entonces ya tenemos definido esto, la vamos a analizar en términos de buscarle el costo mínimo. Acuérdense que la otra consideración era que fuera de costo mínimo. Entonces, el costo mínimo, ¿de dónde podemos nosotros jugar con el costo mínimo? Pues imaginemos que la turbina la podemos poner a montar sin este es el ciclo Brighton. Usted compra la turbina y la pone a funcionar sin necesidad de que tenga regeneración. Simplemente le vamos a poner regeneración para mejorar los costos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le pongo un intercambiador de calor para hacer regeneración, ¿qué es lo que estoy ganando? Lo que estoy ganando es que el aire que llega aquí a la cámara de combustión es caliente, pero un calentamiento que lo hemos logrado gratis. ¿Sí? En vez de meter aquí aire a T2, ¿sí? Si no existiera el intercambiador, pues tendríamos que meter el aire a T2 y entonces estaba más frío. ¿Qué pasaría con eso? Pues que el combustible, la energía calórica del combustible, tendría que gastar parte de la energía en calentar ese aire de 2 a 3. Pero nosotros no, nosotros ya lo tenemos caliente, entonces nos estamos ahorrando combustible. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que hemos visto allá, el mismo problema que yo les planteé allá. Lo que ganamos aquí, ¿sí? Lo que nosotros gastamos aquí poniendo el intercambiador, lo que gastamos aquí, el incremento de costo que nosotros tenemos por poner un intercambiador pequeño, mediano o grande, lo vamos a recuperar en una disminución de costos en combustible. Entonces, ahí más o menos donde está el análisis de buscar un costo mínimo, porque pasaría lo mismo. Entonces, si yo analizo el término de costos, los costos con respecto a la posibilidad de tener una T3, ¿sí? Si yo pongo T3, valdría T2 si el área del intercambiador fuera 0. Pero aquí tenemos área de intercambiador 0. Entonces, el costo del intercambiador empezaría a subir así. Pero a un momento dado, yo lo crezco, pues le pasa lo mismo que todos los intercambiadores. Llegaría a su límite y tendría su límite y se volvería el área infinita. Ahora, si yo pongo T2, el otro costo, ¿cuál es? El costo del calor, el costo del combustible. Entonces, el costo del combustible será máximo cuando T3 sea igual a T2. A medida que T3 empieza a subir, el costo del intercambiador pues se va a subir, porque voy gastando intercambiador, pero el costo de la masa se va a bajar. Entonces, nos da que la suma de estos dos nos da el costo mínimo. Por ahí. Este era el costo mínimo, que es el mismo problema que hemos visto allá. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es, vamos a buscar este punto de costo mínimo para decir de qué tamaño es el intercambiador, cuál sea la temperatura aquí, cuánta masa de combustible tenemos que meter acá. Ah, profesor, pero es que el sistema tiene más elementos que la turbina y el conveyor. Este es un solo paquete. Bueno, este paquete lo vamos a considerar que es el mismo, independiente de si es esto con intercambiador o no. El paquete es el mismo, simplemente el intercambiador se lo vamos a poner a la turbina, que ya su precio está definido. O sea, el precio de la turbina no va a cambiar cuando nosotros estemos haciendo este análisis. Entonces, ¿cuáles serían los costos totales? El costo total sería el costo de la turbina, más el costo del intercambiador, más el costo del combustible, digamos, acá. Pero aquí, como el costo de la turbina es constante, y como nosotros queremos cambiar el diferencial de costo con respecto a la variable T3, pues este costo de la turbina será 0.
La derivada es una cosa constante y nos queda solamente analizar esto, que gráficamente sería algo así como decir, el costo de la turbina está aquí constante y sobre eso sumamos el costo del combustible y el costo que suma, entonces me da esto. Entonces, este punto, digamos, restar esto, tener en cuenta esta parte o no tenerla, partir de 0 aquí o partir de este 0 aquí, da lo mismo, para efectos de dónde está el punto de optimización. Por lo tanto, esta será, no consideramos la turbina como dentro del análisis de costos, porque es la misma turbina en cualquiera de los casos, sea que utilicemos intercambiador o sea que no utilicemos. Por eso, entonces, vamos a dejar que el análisis de costos solamente corresponde a la pelea que hay entre cuánto combustible quema acá y cuánto intercambiador le estoy poniendo yo adicionalmente. Bueno, entonces, llegamos al paso tercero, que es, ya hicimos la definición de requerimientos, ya hicimos el análisis conceptual, ya definimos qué era esto, ya explicamos que por qué razón colocamos indicador y pasamos al paso tercero, que es el modelamiento. Si ustedes recuerdan lo que decíamos allá del modelamiento, pues el modelamiento de un sistema térmico, aquí tenemos un sistema porque tenemos varios elementos, tenemos compresor, turbina, cámara de combustión, intercambiador. Entonces, el modelamiento será el modelamiento de todos los elementos del sistema. En este caso, el modelamiento del sistema. Y el modelamiento del sistema corresponde el modelamiento acoplado de todos los elementos del sistema. Eso es lo que es realmente el modelamiento. En global es modelamiento del sistema, pero en particular ese modelamiento del sistema corresponde al modelamiento acoplado de todos los elementos del sistema. Entonces, ¿acoplado qué significa? Acoplado significa lo siguiente, que si usted hace ecuaciones para el intercambiador, ¿sí? Aquí tendremos en algún momento que en estas ecuaciones del intercambiador estará que el calor del intercambiador, por ejemplo, en el caso, será igual a la masa del aire, ¿sí? Multiplicado por C sub P del aire, multiplicado por el H3, el T3 menos el T2. O, si lo ponemos en entalpías, que es más fácil, calor del intercambiador es igual a masa del aire por H3 menos H2. Entonces, aquí en algún punto habrá la entalpía 3 y aquí estará la entalpía 2. ¿Listo? Esa entalpía es una variable que está jugando en el tamaño del intercambiador, porque el calor del intercambiador después será igual a U por A por F por la LMTD. Entonces, de alguna manera, la H3 va a afectar el tamaño. Si nosotros analizamos el compresor, pues, ¿qué vamos a tener? Que en el proceso de compresión, ¿sí? Vamos a decir que el proceso de compresión nos está diciendo que el trabajo de compresión, por ejemplo, es igual a la masa del aire multiplicado por H2 menos H1. Y que la eficiencia, por ejemplo, la eficiencia isentrópica del compresor, pues vale igual a la diferencia entre H2S, la entrópica, menos H1 sobre H2 menos H1. Entonces, aquí tenemos que la H2 también está jugando influenciando no solamente el tamaño del compresor, sino el tamaño del intercambiador. Entonces, habrá una H2, por eso llamamos acoplado. Acoplar quiere decir que estas variables están jugando aquí y acá. Cuando yo las resuelvo y yo las acoplo, quiere decir que este valor es uno solo. La respuesta es que aquí hay ahora un H2 que es único tanto para esta como para esta, cuando se pusieron de acuerdo estas dos. Por eso se llama acoplado. Modelamiento acoplado de los elementos. Eso es lo que tenemos que hacer, el modelamiento acoplado de todos los elementos del sistema. Entonces, ¿cuál es la metodología que yo propongo? Pues muy fácil. Siempre me lo tienen que hacer así, y eso es para toda su vida y para toda la claridad de lo que uno haga.
¿sí? Pues es mejor hacerlo, tener una metodología que sea que sea fácil de ver, interpretar. Entonces, el modelamiento lo vamos a hacer por elementos, o sea, como digo, modelamiento acoplado de todos los elementos del sistema. Entonces, la mejor manera de organizar las cosas es coger elemento por elemento. Entonces, aquí habrá un compresor, aquí habrá un intercambiador, aquí habrá una cámara de combustión, aquí habrá una turbina. Entonces, simplemente el modelamiento acoplado de todos los elementos será, pues, el modelamiento del compresor. Entonces, aquí está, modelamiento del compresor. Y aquí están todas las ecuaciones del compresor. Luego, enseguida, modelamiento del intercambiador. Entonces, aquí todas las ecuaciones del intercambiador. Modelamiento de la cámara de combustión. En el 10, todas las ecuaciones de la cámara de combustión. Modelamiento de la turbina y todas las ecuaciones. Entonces, ahí no se pierde uno, ¿sí? Porque está muy bien organizado. Cualquier cosa que uno después, cuando vaya a revisar, que no le está dando los datos, que no sé qué, uno va y busca dónde será que el error que cometí, es que no la temperatura 2 me está dando demasiado alto, seguramente cometí un error, entonces va y busca las ecuaciones de aquí y entonces en esa encuentra, mira, aquí está el error. Pero si usted tiene ecuaciones ahí, usted coge a decir, empieza a decir una ecuación aquí, otra ecuación aquí, luego otra ecuación aquí, y otra ecuación, todas, un berenjenal de ecuaciones, pues eso puede que resuelva, porque son las mismas ecuaciones. O sea, poner la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, la ecuación 5, la ecuación 6, 7, 8, la 9, la 10. Pero si el orden es 1, 2, 3, 4, 5, así como está aquí, muy bien. Pero si el orden es, usted pone primero la ecuación 1, luego pone la 10, ¿sí? En el orden. La primera es esta, la 10, luego pone la 17, luego pone la 4 otra vez. Entonces, esa mezcolanza, o sea, poner todas las ecuaciones en desorden también funciona. Usted ve que resuelve sea en desorden o en orden. Pero desde el punto de vista de lo que uno puede hacer la revisión de los problemas que presente un modelo, pues es mejor tener una cosa como esta organizada por cada uno de los elementos del sistema. ¿Listo? Entonces, esa sería la recomendación que hay que hacer para hacer ese modelamiento. Entonces, ya el paso siguiente sería entrar a hacer cada uno de esos, de aplicar la termodinámica y la transferencia de calor al modelo de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí simplemente por rapidez, digamos, el modelo del compresor. Entonces, el modelo del compresor, pues supone que yo conozco la T1, vale 20 grados, me decía ya. Conozco la P1, que vale 101 kilopascal. Y empiezo a hacer las variables que necesito para calcular el trabajo del compresor y la presión del compresor, la presión a la salida. Entonces digo, la entalpía 1 es igual a la entalpía del aire con HA, que es el aire seco. ¿A qué condiciones? A T igual a T1 y a P igual a P1. Listo. S1 también. S1 es la entropía. Lo mismo que acá. Ya calculé la entropía del punto 1. Eso me puede ayudar del diagrama para hacer estas ecuaciones. Entonces yo tengo la P1 aquí, la P2 acá. Yo digo que aquí está el punto 1. Este es temperatura contra entropía. Entonces aquí tengo el punto 1, aquí tengo el punto 2S, pero el punto real de 2 es este, con la eficiencia del compresor. Entonces tengo esto. Entonces necesito calcular 2S y 2. Entonces necesito H2S, será la entalpía del aire
¿A qué condiciones? A P igual a P2, que la conozco, entonces P2 también es una variable que está definida, y recuerda que yo le di que la presión de alta es esta misma, vale 405 kilopascales, se la doy, por razones de resistencia aquí de la turbina, y a una condición de entropía igual a S1. Me dicen alguno de ustedes me decía ayer en la clase, de todos modos, profesor, yo puedo, o sea, en el modelo del puedo considerar la caída de presión. Usted ve que aquí hay una tubería, aquí hay una caída de presión. Sí, realmente esta presión la estoy considerando constante para decir que voy de 2, que 3 tiene la misma presión de 2 y que 4 tiene la misma, presión de 3. Eso no es cierto, pero eso es una variable, digamos, débil en el efecto. También se podría decir que yo puedo tener en cuenta la caída de presión, o sea que 3 y 4 no lo voy a calcular exactamente la misma presión, sino voy a decir, cada vez que calcular 3, yo digo que 3 está a la temperatura que tenga, pero una presión un poquito mayor. Entonces este delta es menor. Este delta P, pues tengo que buscarlo por otro lado. ¿Cuál es el delta P que hay en el intercambiador? Eso sería meter otras ecuaciones más, que se me complican, o poner un valor. Pero no quiere decir que el modelo no necesite también hacer un análisis realístico. Nosotros lo vamos a hacer un poquito, la única parte que es como realístico es teniendo en cuenta la eficiencia del compresor y de la turbina, porque son los valores que más afectan. Los valores de caída de presión afectan, pero no tanto como afectan la pérdida que hay en una turbina y un compresor. Entonces, por eso hacemos esa simplificación adicional. Luego, decimos que la eficiencia del compresor es 0.9, por decir algo, y que la eficiencia del compresor desde el punto de vista de la termodinámica nos dice que es el cambio de entalpía H2S menos el cambio de entalpía 1 sobre el cambio de entalpía 2 menos H1. Entonces ya tenemos que H1 la conocemos, H2S también la conocemos, y nos queda como incógnita H2, conocemos H2, y podemos calcular la temperatura 2 después como temperatura. ¿Cuál será la temperatura a la cual entramos aquí? Que la necesitamos para hacer el intercambio de calor aquí en el intercambiador. Temperatura del aire ¿a qué condiciones? A P igual a P2 y a H igual a H2. Y ya tenemos todas las ecuaciones pertinentes al compresor. Aquí habrá algunas cosas que conocemos, otras que son incógnitas, precisamente, pero ¿cómo las resolvemos? Pues aquí habrá más incógnitas en este modelo hasta aquí. Hasta ahora hay más incógnitas que ecuaciones. Si solamente dejamos estos. Entonces, como nosotros necesitamos resolver esto, pues necesitamos más ecuaciones. Esas ecuaciones pues las dan los otros elementos, pero con la ventaja de que tenemos más ecuaciones, pero no estamos metiendo muchas veces más incógnitas, porque esta 2 es la misma para acá que para acá. Entonces, por eso se empieza a ver solución, empiezan como a igualarse las ecuaciones, las incógnitas con las ecuaciones. Entonces, el siguiente paso sería modelar el intercambiador, modelar la cámara de combustión, modelar la turbina. Entonces, esa sería ya, aquí tengo en la otra, ya tengo el proceso. Digamos, aquí estaría ya escrita ese modelo. Entonces, aquí está el modelo del compresor, el modelo de la turbina, el modelo del intercambiador, el modelo de la cámara de combustión. Ahí está. Todas las ecuaciones muy parecidas a lo que ya hemos visto. Y hablaremos un poquito sobre todo del modelo del intercambiador en la próxima clase, porque hoy ya se nos acabó el tiempo. Ya somos las 11:50 y pico. Bueno, alcanzamos aquí a mirar. Todavía tiene un tiempito antes que llegue el siguiente profesor. En este intercambiador lo he modelado, fíjense usted, lo he modelado con la metodología de la LMTD. Entonces es lo mismo. El intercambiador, ¿cómo es? Pues el intercambiador, ¿qué tiene? Pues el intercambiador tiene, como lo vemos allá, lo que está haciendo el intercambiador es intercambiando calor
entre el aire que está aquí, que está entrando aquí, masa de aire, a una condición H2, y aquí sale una condición H3, mientras viene una masa de gases que ya viene de retorno regenerativamente a una condición H5, o sea, a una temperatura 5 y una condición H6. Entonces, a cada entalpía y presión le corresponde una temperatura. Entonces, aquí también habrá una T2, una T3, una T5 y una T6, que en términos de diagrama de temperaturas, pues la T5 baja a T6, se enfría, mientras que la T2 se sube a T3 acá. Entonces, por eso estos diagramitas también son buenos que los hagan, porque le ayudan a uno a plantear la ecuación y no se equivoque. Por ejemplo, aquí, yo voy a hacer la R y la P. ¿Qué es la R? Pues la R es el cambio de la temperatura del fluido de menor ms sub P, ¿sí? Perdón, la P es el cambio de la temperatura del fluido de menor ms sub P. De los dos, ¿cuál es el que tiene el menor ms sub P? ¿El aire o los gases? El fluido frío. El frío, porque el aire tiene menos masa que los gases. Ya sabemos que los gases tienen un poquito más de masa porque al aire se le suma la masa de combustible. Entonces, ya podemos decir que el fluido menor ms sub P es T3 menos T2. Mira, aquí está T3 menos T2. Sobre el máximo cambio de temperatura, que es T5 menos T2. Ahí está. Uno dibuja aquí esto y se ayuda para que no cometa errores. Con este diagramita uno se ayuda. El R es la ms sub P, el fluido de menor ms sub P. La R es la masa por el C sub P, pero en temperatura es al contrario. Entonces es T5 menos T6 sobre T3 menos T2. Ahí está. Entonces ya tenemos la R y la P. Con la R y la P calculamos la F, que es LMT, la función que tiene el IES para el intercambiador. En este caso vamos a considerar que como es aire y gases, es un intercambiador de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar. Eso no hay problema tampoco si no es ese, simplemente lo cambiamos. Pero normalmente es un intercambiador de esos, un intercambiador de flujo cruzado con ambos fluidos. Aquí podemos poner con uno mezclado y el otro sin mezclar, o ambos fluidos sin mezclar. Porque este es aleteado, entonces ambos fluidos sin mezclar, en función de P y R. Listo, ya tenemos la F. Tenemos la F, nos falta la LMTD. La MT es el puro contracorriente. La LMT es la contracorriente. Entonces, ¿qué es? T6 menos T2, que es, lo llamo aquí Y T5 menos T3, que es la X, el delta de la entrada con el delta de la salida. Luego la LMT es X menos Y sobre el logaritmo natural de X sobre Y, y ya. Este 300 aquí es, ojo, es un parámetro de tanteo. O sea, T3 no lo conozco, pero cuando yo voy a hacer el tanteo, ¿sí? Lo pongo para hacer la solución, para ver qué área necesito ahí. Esa es la misma solución que hicimos allá con TF2. En esta ecuación entonces ya calculamos la LMTD. Nos falta la AR, que es la incógnita que vamos a describir aquí, porque el calor lo tenemos. El calor depende de esto. Y aquí es donde tengo que hablar un poquito del U. Pero ya nos dio las 11:57, entonces en la próxima clase hablaremos del U. Porque disminuimos las esto. Bueno, entonces... Profe, una cosita antes de que termine. ¿Su merced puede subir la clase de el miércoles pasado, la del 4 de noviembre? Yo he subido las clases, creo que todas. Ustedes ya tienen todas las clases subidas. La del 4 de noviembre creo que no, profe. Yo la Pero la subí, creo que subí... ¿No subí la del 4? Pero yo subí entonces el 4, ¿qué día es? ¿Qué día fue? El 4 fue el miércoles pasado. ¿No subí Sí, la del este martes? miércoles. Pero entonces yo subí la del martes. No, profe, es que nosotros no tenemos clase el martes. No, pero la clase del martes es igual a la clase del miércoles porque es simplemente